para darte todo el honor, Señor. Mis hermanos, vamos a cantarle a una voz, unidos, en una misma mente, en un mismo parecer, para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno. No a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Es por ti que juntos hoy estamos aquí, por tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eres tú, motivo de nuestra adoración, la verdad que a nuestro corazón liberó. Nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, Señor, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. 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 Tu nombre. A tu nombre sea dada la gloria. Toda la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, Señor, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. 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 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes, mis muy apreciados hermanos.
y amigos del Ministerio de la Reconciliación que desde un inicio se conectaron y se encuentran en este momento siguiendo la transmisión de este nuestro servicio de alabanza y predicación. Alabanza a nuestro Señor Jesucristo y predicación de su palabra. Reciban precisamente en nombre del propietario legal de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, y en nombre de nuestros amados pastores, Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma, un fraternal y afectuoso saludo. El Señor ha sido fiel y nos ha permitido en la primera parte de este tiempo de alabanza que le cantemos, que le adoremos, nos ha permitido también que le honremos con nuestros bienes y ahora nos ha aparejado todo para recibir el consejo, la palabra que Él tiene para nosotros en esta oportunidad. Quiero invitarte con ánimo pronto y para redimir bien el tiempo, que me acompañes en una breve palabra de oración para reafirmar nuestra total dependencia de la guía del Espíritu Santo. No confiamos en nuestras propias capacidades, no confiamos en que en otras oportunidades el Señor nos haya respaldado y hayamos podido compartir el mensaje, sino que esta es una nueva oportunidad, este es un nuevo reto y queremos ser guiados de principio a fin por su Espíritu Santo. Así que oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu liderazgo, por tu guía, porque tú coordinas cada uno de los servicios, Señor, por tu Espíritu que te ofrecemos como congregación en MR. Padre, hoy no es la excepción. Nosotros somos tus siervos, somos simplemente vasos a través de los cuales tú decides expresarte y manifestarte. Así que como vasos te pedimos, Señor, que nos limpies en esta hora de toda contaminación de carne y de espíritu y que nos hagas, Señor, receptivos a la guía de tu Santo Espíritu, que nos hagas aptos, que nos des las competencias necesarias para poder compartir tu palabra como la hemos recibido, Señor. Hemos recibido en los últimos servicios exhortaciones a que profundicemos en las verdades que nos has estado compartiendo muy generosamente a través de la predicación de nuestro pastor. Hemos atendido, Señor, con diligencia a esa exhortación, con gozo, con docilidad, y nos disponemos a compartir lo que sentimos que reafirmado en nosotros mientras escuchamos nuevamente los mensajes que nos has compartido en los últimos servicios. Así que te pedimos guía, te pedimos dirección, te pedimos respaldo, Señor, y te pedimos que mientras la palabra es expuesta, tú extiendas tu mano y operes, Señor, a favor de cada una de las personas que puedan estar experimentando cualquier tipo de necesidad. Confiamos en que tú autenticas tu mensaje, Señor, con las señales que lo acompañan. Prometemos, Señor, darte la gloria por todo lo extraordinario que tú tuvieres a bien hacer. Y recibimos de parte tuya que tú tienes a Satanás y a los demonios a buen recaudo. El pueblo está dispuesto. Cada familia, Señor, desde el sitio donde se encuentra ya está preparada y atenta a lo que tú tienes para hablar. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo estorbo, toda confusión, todo caos que Satanás quiera sembrar y levantar en este momento en los hogares de mis hermanos y de mis amigos. Y recibimos que tu perfecta paz y la capacidad de concentrarnos, Señor, tú la concedes y la otorgas en este momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero que me acompañen a la lectura inicial que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 9 al 13. Pasaje que el Señor ha estado tocando en los últimos 2 servicios a través de nuestro pastor, y de donde se desprenderá el título que una vez hayamos leído esta porción, compartiremos con ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 9 al 13.
Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí está el énfasis. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo confío en que esta palabra nos hará bien, en que tú tienes ya tu cuaderno de notas y tu lapicero, tu esfero para tomar apuntes, porque como ha mencionado nuestro pastor en servicios anteriores, este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios es aguas profundas en lo que tiene que ver con su contenido. Esta fue la lectura inicial de nuestro servicio del pasado domingo. Y de este pasaje se desprende la exhortación que Dios nos hiciera a ahondar en este tema. Entendemos que nos conviene, entendemos que si Dios ha marcado el énfasis en estas verdades compartidas en los últimos servicios es porque necesitamos afianzar en este conocimiento. Nuestro pastor acertadamente afirmaba en días pasados que el ignorar esto, el ignorar lo que Dios nos ha concedido, es lo que mantiene a muchos cristianos experimentando derrota en su diario vivir. Que aunque posicionalmente podamos estar en victoria, el no conocer lo que Dios nos ha concedido nos lleva a no disfrutar de esa victoria en el día a día. Decía nuestro pastor que nadie nace sabiendo, pero que esta serie la ha traído Dios para que vivamos cada día sabiendo, y yo añadiría, hablando y disfrutando de lo que Dios nos ha concedido. Entonces el tema en esta oportunidad para este compartir es sabiendo lo que Dios nos ha concedido. Repito, para los que están tomando apuntes, el título de este compartir de este mensaje es sabiendo lo que Dios nos ha concedido. En este pasaje, para hablar un poquito del contexto al que pertenece esta porción que acabamos de leer, cuando leemos este capítulo 2, notamos de entrada cómo se desestima la sabiduría humana. Cómo el humanismo, que es tan ponderado y tan considerado como algo sublime, por el hombre natural me refiero, y como la esperanza que tiene la raza y que tienen los pueblos de la tierra para superar todos los problemas del planeta. Vemos cómo ese humanismo es desestimado en esta porción de la Escritura y creemos y estamos persuadidos de que esto es inspiración del Espíritu Santo. Ese humanismo, esa sabiduría humana, ese ponderar la capacidad humana para superar las vicisitudes de la vida es la base de muchas ideologías políticas que prometen traer solución a todos los males de la sociedad y prometen una paz que cada vez parece más esquiva en el mundo. Ahora, esta sabiduría humana es bien ponderada por el hombre natural, pero no es ponderada por Dios. En este capítulo 2 de Primera a los Corintios. Y al ver esta realidad, mi mente iba a un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 16, donde Jesucristo, hablando de otro tema, menciona o hace una afirmación
que me llaman poderosamente la atención y que quiero compartir contigo. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Voy a repetir, eso está en Lucas capítulo 16, 15, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando colocamos esto con lo que se lee en el capítulo 2 de primera carta a los Corintios, uno entiende, porque aunque la sabiduría humana es bien ponderada por intelectuales, por filósofos, por politólogos, por opinólogos, por expertos en X o Y temas, Dios la desestima. Y en este capítulo 2, la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres queda excluida en lo que tiene que ver con la revelación de Dios, en lo que tiene que ver con quién es Dios, en lo que tiene que ver con sus propósitos para con nosotros y sus hijos, y en lo que tiene que ver con lo que Dios nos ha concedido. A todos nosotros los que profesamos fe en Él y a los que sentimos amor por Él. Ahora, este es un conocimiento, esta es una información, esta es una revelación que está disponible para el mundo entero, pero no todo el mundo accede a esa revelación, porque solamente la acceden aquellos que deciden poner su amor y su fe en Dios. Si tú lo has hecho, si yo lo he hecho, nosotros tenemos acceso a esta sabiduría y podemos vivir cada día sabiendo, entendiendo, hablando, confesando y disfrutando de lo que Dios nos ha concedido. Ese privilegio no lo tiene más nadie. Está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo hace uso de ese privilegio. Ahora, algunos versículos que evidencian cómo el apóstol Pablo, por el Espíritu, en este capítulo 2 de 1 Corintios, descarta esta sabiduría humana como medio para acceder a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aunque no menciona la palabra humana, se sobreentiende que es sabiduría humana, porque lo corrobora después en el versículo 4, donde dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y si seguimos leyendo, el verso 6 también muestra cómo se desestima esta sabiduría de este siglo, esta sabiduría de los hombres. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Por qué? Porque ellos perecen. Tanto ellos como la sabiduría. Ahora, se desestima la sabiduría humana, se desestima la sabiduría de este siglo, se desestima la sabiduría de los príncipes, de los sabios de este siglo. Pero por el contrario, en este mismo capítulo 2, se pondera la sabiduría de Dios, que es de la cual el Señor nos ha estado hablando, de la cual Él nos ha estado instruyendo. Y se pondera como una sabiduría oculta, una sabiduría en misterio, y es una sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de sus hijos. Entonces, miren las características de la sabiduría de Dios en contraposición a la sabiduría de los hombres. Es una sabiduría en misterio, es una sabiduría oculta, es una sabiduría predestinada, como nos enseña nuestro pastor, porque Dios la predestinó antes de los tiempos de los siglos, y es una sabiduría para nuestra gloria, para nuestro disfrute. Ahora, la definición de sabiduría, yo me centré mientras estudiaba el tema, porque siempre me gusta en los términos en los que Dios centra mi atención, ir a la raíz, ir a la etimología, ir al significado original con el que fue dada por el Espíritu, la palabra en la que el Señor centre mi atención, en este caso sabiduría y saber. Y encontré que del término griego tú lo conoces, Sofía.
significa inteligencia, conocimiento de diversos asuntos. Esa es una definición a nivel general. Y la definición del verbo saber significa conocer mediante percepción. Entender algo mediante percepción, o sea, mediante la capacidad de percibir. Esa es la definición de sabiduría. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué Dios desestima tanto la sabiduría de los hombres? ¿Por qué Dios desestima tanto la sabiduría humana, la sabiduría de este siglo? Y surgía la pregunta adicional, bueno, ¿cómo accede el hombre natural al conocimiento de cualquier hecho, de cualquier acontecimiento? ¿Cómo es que el hombre natural, el que no tiene el espíritu de Dios, cuando hablamos de hombre natural, es en contraposición al hombre espiritual? El hombre espiritual solamente es aquel en quien vive, en quien habita, en quien mora en Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios en una persona convierte a esa persona en espiritual. El que no lo tiene, la Biblia dice, es un hombre natural. Entonces, ¿cómo accede el hombre natural al conocimiento de cualquier hecho, de cualquier acontecimiento, de cualquier verdad o de cualquier realidad? Bien, yo me respondí a esa pregunta meditando en lo que he aprendido con mi hija mayor, con Taliana. Taliana está en 7º grado, recién acaba de cumplir 12 años. Y está en un colegio con enfoque pedagógico. La están formando como pedagoga, como futura maestra. Y con complacencia veía cómo desde 7º grado la están iniciando en esto de cómo formular proyectos de investigación, cómo escoger un tema cualquiera y analizarlo utilizando el método científico, investigarlo y llegar a conclusiones. Entonces me ha tocado, para darle asistencia en lo que me ha sido posible, ayudarla a entender un poquito mejor lo que ella recibe en sus clases con la profesora de investigación. El tema que escogimos, esto no hace parte de lo que quiero compartir, pero más o menos para que entiendan lo que voy a decir en este momento. Ella está investigando en este momento sobre lo que es el miedo a hablar en público, sus causas, sus orígenes, sus efectos en la vida de un estudiante, el miedo a hablar en público. Entonces yo le estaba dando apoyo y he aprendido algunas cosas que no sabía. He aprendido que hay 3 formas en las que el ser humano descubre la verdad de un asunto. Cuando el ser humano quiere volverse experto en un asunto o en una verdad, hay 3 formas. Estoy hablando de la sabiduría humana. Y las 3 formas son investigando el presente, instruyéndose en cuanto al pasado. Y la tercera forma es imaginando cómo será el futuro. Repito lo que he aprendido y ahora vamos a conectarlo con lo que el Señor nos está diciendo. La sabiduría humana, a través de lo que se llama el método científico, trata de acceder a la verdad de las cosas, investigando el presente, instruyéndose en cuanto al pasado e imaginándose cómo será el futuro. ¿Cómo así, hermano? Bueno, esto es lo que encontraba. Una persona investiga el presente con sus ojos, o sea, por medio de lo que el método científico habla o llama observación directa de las cosas. Fenómenos, vivencias, experiencias personales, cosas de las que tú eres testigo en el presente. Tú las investigas, las analizas para llegar a la comprensión de una realidad. Segundo, tú recibes y yo recibo cuando me quiero volver experto en un tema, instrucción o enseñanza acerca de lo pasado. ¿Quién me la transmite? Me la transmite un profesor, me la transmite un conferencista, un seminarista, un historiador, un periodista a través de un reportaje o un documental o a través de un libro. Por lo general esa instrucción se recibe por el oído. Uno, como parte de un trabajo, de un proyecto de investigación, tienes que consultar varias fuentes, ver videos, ver documentales y por el oído te va entrando la información acerca del pasado.
Y por último, con lo que uno recopila por la observación directa y por la instrucción que recibe a través de los expertos, uno empieza a utilizar su imaginación para formular hipótesis de lo que puede ser el futuro, de cómo pueden cambiar las cosas, de cómo puede convertirse este mundo en un mejor lugar. Ese es el método que utiliza el ser humano en su sabiduría. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso con lo que está predicando? Bueno, porque es que aquí Pablo, en el capítulo 2, verso 9, que leímos al principio, el primer versículo que leímos, donde dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, Pablo está diciendo cosas que ojo no vio, cosas que el hombre no ha alcanzado a percibir por medio de la investigación, el análisis, por medio de la observación directa en el presente de sus realidades, de sus experiencias, cosas que su oído no ha oído por medio de la instrucción y de la enseñanza de expertos, de profesores, de conferencistas, de maestros, y cosas que no han subido a su corazón, cosas que él no se ha imaginado, cosas que él no ha dado para formular en hipótesis. Bueno, esas cosas son las que Dios le reveló a sus pequeñitos por su espíritu. ¿Cómo así, mi hermano? Porque es que este método científico nunca nos va a conducir a conocer a Dios y a saber mucho menos lo que Él nos ha concedido. El cristiano que ama a Dios, el cristiano que conoce su palabra, yo estoy seguro que sabe más acerca del pasado, del presente y del futuro de este planeta que el más encumbrado de los intelectuales, que la más brillante de las mentes, que el más afamado filósofo, politólogo o economista del planeta. Así que no te sientas menos, no te sientas inferior porque en los medios de comunicación tú escuchas hombres que es un deleite lo articulado que son, lo erudito que son. Y tú dices, no, pero yo escasamente llegué al 9º grado o al 10º. Bueno, si tú amas a Dios y si tú conoces la palabra de Dios, a ti se te reveló algo que a ellos nunca se les podrá revelar por medio de la metodología humana de acceder al conocimiento. Dios mantiene estas cosas escondidas de los sabios de este mundo y se las revela a los pequeñitos. Nosotros, si conocemos y amamos a Dios y conocemos su escritura, sabemos más acerca del final del mundo que cualquier intelectual. Nada más es que conozcamos y nos demos un paseíto por Mateo 24, por Mateo 25, por Segunda de Pedro, capítulo 3, y ni hablar del libro de Apocalipsis. Ahora, solo sus hijos pueden percibir y conocer, pueden saber lo que Dios nos ha concedido. Recuerden que saber se definió como conocer mediante percepción. O sea, los hijos somos los que podemos percibir estas cosas. Por eso es que tú ves que hay alguien que ha ido a las mejores universidades, la mejor formación a nivel humano y se proclaman ateos. Porque estas cosas no tienen capacidad de ellos de percibirlas. Solo los hijos del Señor tenemos las palabras para expresar tal conocimiento. Es decir, no solamente lo entendemos, sino que nos es dado palabra para explicarlas, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. La sabiduría que viene del conocimiento oculto de Dios, dice este capítulo 2 de Corintios, de 1 Corintios, que Dios se la imparte a los que han alcanzado madurez. Cosas que son totalmente inalcanzables e inaccesibles para el cerebro humano, le son reveladas al cristiano maduro. Mira, Dios decretó cosas, Dios determinó cosas y se nos ha dicho, se nos ha hecho énfasis, lo hizo desde antes de los tiempos de los siglos. Determinó cosas que iban a pasar y nadie puede descubrir eso por un mero ejercicio del intelecto. Nadie puede descubrir eso por aplicar el método científico, solo por revelación, por medio de su palabra, usando palabras. Con esta última afirmación puede surgir una pregunta, bueno, pero ¿cómo accede entonces el creyente a la sabiduría de Dios?
Ya nos mostró, hermano, cómo accede el inconverso a la sabiduría que él tiene. Pero ¿cómo accedemos nosotros? Usted dice que es por revelación, pero explíquenos más sobre el asunto. Bueno, en este capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo que lo concluye, el versículo con el que cierra este capítulo, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Atento a esta afirmación que es contundente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Explíquenos eso, mi hermano. Bueno, la única forma en la que tú puedes llegar a entender los pensamientos más profundos de alguien, y los pensamientos de alguien, recuerda que se alojan en su mente. La única forma en la que tú puedes llegar a entender los pensamientos más profundos de alguien, la forma en la que tú puedes llegar a entender los pensamientos o la mente de ese alguien, es si esa persona te expresa tales pensamientos por medio de las palabras. Tiene que haber palabras de por medio. Si no, tú no vas a ser capaz de entender o de saber qué hay en la mente de una persona. Yo pueda que conozca tu nombre, pueda que te salude, pueda que te identifique físicamente, que escuche tu voz y reconozca, este es mi hermano Jorge Armando Pico, este es mi pastor Freddy Palma Gutiérrez, este es Pepito Pérez. Pero yo no voy a conocer cuáles son tus cargas, cuáles cargas tú estás soportando. Yo no voy a saber qué cosas te hacen sentir miedo a ti. Yo no sé qué cosas te turban, a menos que tú me lo digas con palabras a mí. Son las palabras el vehículo a través del cual la mente, lo que está en tu mente, se transmite, se expresa. Es difícil, si no imposible, llegar a conocer a una persona sin escuchar o sin leer las palabras que ella produce. Puede que las personas no te las digan, pero te las escriban. Pero son las palabras ese vehículo a través del cual yo puedo acceder a la mente de alguien. O sea, esto lo estoy diciendo porque igual es con Dios. Nadie puede conocer la mente de Dios a menos que Dios exprese lo que hay en su mente a través de las palabras. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que por inspiración de su Espíritu, aquí en este precioso libro, en las Escrituras, la Sagrada Biblia, tenemos la mente de Dios contenida en las palabras que hay en este libro. El Espíritu Santo de Dios conoce lo que Dios piensa. El Espíritu Santo de Dios conoce lo que Dios ha decidido hacer. Y el Espíritu Santo de Dios conoce lo que Dios nos ha concedido. Y ese Espíritu Santo ha sido dado a los seres humanos que ponemos, porque yo me cuento dentro de ellos, nuestra fe en el sacrificio de Cristo para salvación. Y con el Espíritu Santo se nos ha dado también el regalo de las palabras, que son las que expresan los pensamientos de Dios. Recuerda que Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esas palabras que nos da el Espíritu y que quedaron consignadas en las Escrituras por la gracia de Dios, son las que nos transmiten, nos expresan los pensamientos de Dios y afirman la mente de Dios en nosotros. Aquí estoy hablando de la inspiración, de la autoridad de las Escrituras, de la infalibilidad de las Escrituras, de la inerrancia de las Escrituras, porque ellas contienen la mente de Cristo. Y es por el Espíritu Santo que fueron inspiradas y es por el Espíritu Santo que nosotros las podemos entender, las podemos digerir, recibir y las podemos compartir también. Eso me lleva, a la siguiente pregunta. ¿Para qué debemos saber entonces lo que Dios nos ha concedido? Bueno, para hablarlo, para sacarlo por nuestra boca. ¿Qué debemos hacer con este conocimiento? Bueno, debemos hablarlo. Miren lo que dice 1 Corintios 2, versículo 12. Lo que leímos al principio, vamos a volverlo a leer. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí está de donde se desprende el título de este compartir, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 13 nos dice qué hacemos cuando adquiramos ese conocimiento. Dice, lo cual también hablamos.
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué debemos hacer con lo que Dios nos ha concedido, con el conocimiento, de lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué debemos hacer con ese conocimiento? Bueno, debemos hacer dos cosas. Debemos tener dos intenciones claras una vez recibamos esa sabiduría y ese conocimiento. Y la primera es hablarlo, sacarlo por nuestra boca para manifestar en nuestro diario vivir, en nuestras circunstancias cotidianas, sean estas cuales fueren, independientemente de si son difíciles o no difíciles, manifestar la vida de Cristo, manifestar lo que Él dice que nos ha concedido. Y aquí el pastor ha recalcado por años, desde que yo estoy en el Ministerio de la Reconciliación, y sé que desde antes, lo que dice Proverbios 18:21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, si yo uso lo que Dios me ha concedido, la información de lo que Él me ha concedido, el conocimiento, para sacarle por mi boca, voy a producir vida a mi alrededor, en mi interior y a mi alrededor, porque las palabras de Él son espíritu y son vida. Si yo no saco por mi boca lo que Dios me ha concedido, yo voy a sacar en muerte, porque lo contrario a vida es muerte. Si las palabras de Dios son las únicas que son espíritu y que son vida, las palabras del hombre natural son carne y son muerte. Entonces, aquí una de las cosas que yo tengo que hacer con este conocimiento, tengo que sacarlo por mi boca para que en mi diario vivir se manifieste la vida de Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el pastor nos explica qué es lo que hablamos, lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que está escrito. O sea, lo que Dios nos ha concedido tiene que manifestarse por medio de palabras. Porque esa es la respuesta nuestra al espíritu de fe que nos ha sido dado. O sea, la sabiduría tiene que estar de lo que Dios nos ha concedido. Ese conocimiento tiene que estar guardado en nuestro corazón. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, eso tiene que salir todos los días por nuestra boca. Entonces, sabiduría guardada en el corazón y sacada por nuestra boca a diario. Ese es uno de los propósitos con el que Dios nos revela estas cosas. Y el segundo propósito, lo segundo que tenemos que hacer con este conocimiento, lo mencionaba nuestro amado hermano y anciano Fernando González, y el pastor lo recordaba en el servicio del domingo. Esto también es para compartirlo con otros. Porque dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que esto se saca por la boca para enseñar a otros. No solamente para que se manifieste la vida de Cristo en nuestro diario vivir, sino para que otros sean instruidos en lo mismo. Ahora, el tiempo va avanzando, pero tengo algunas preguntas más. Por lo general, la forma en la que el Señor me da el compartir o lo que debo compartir es a través de preguntas y respuestas. Preguntas que me surgen mientras yo escucho a nuestro pastor y a los otros predicadores y las respuestas dadas en las Escrituras. Aquí estoy, he hablado y he citado los mismos versículos que el Señor nos ha dado a través de nuestro pastor y he repetido muchas de las cosas que Dios nos ha dado por su boca. Y es lo que voy a hacer en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos respondió el Señor en el domingo anterior. ¿Qué cosas Dios nos ha concedido? ¿Qué cosas? La respuesta a esta pregunta en todo el Nuevo Testamento es contundente. Dios nos lo ha concedido todo. Todas las cosas. Eso tenemos que tenerlo claro. Todas las cosas. Mira lo que dice Romanos 8, 31
y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, con Jesús, todas las cosas? Es una pregunta retórica porque todos sabemos la respuesta. La respuesta es que claro que Dios nos dará todas las cosas y nos dio lo más precioso, el tesoro que es Jesucristo. Nos tiene que dar todas las cosas. Ojo, pero es en Cristo, no es en mí mismo, no es en mis méritos, sino en Cristo y con las condiciones que pone Cristo. Entonces es fundamental para vivir una vida en victoria, para no vivir en derrota. Es fundamental que reconozcamos que lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús es la provisión total y completa de parte de Él para nuestras vidas como creyentes aquí en la tierra. O sea, todo lo que nosotros podamos necesitar en el tiempo o en la eternidad, en cada compartimiento, en cada área de nuestras vidas, sea en el área espiritual, en el área mental, en el área emocional, en el área física, en el área financiera, en el área de pareja, de familia, en el área judicial, en los asuntos legales, en el tiempo y en la eternidad. Todo ya ha sido provisto para nosotros a través de Cristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y esto solamente nos lo puede revelar el Espíritu Santo, mi hermano. No hay otra forma. Tienes que ir a lo que el Espíritu inspiró, a las Escrituras, para poder entender que esto que yo acabo de afirmar es así. No hay otro método, no hay otra forma. Es el Espíritu Santo el que nos revela que no hay otra base sobre la cual podamos recibir lo que necesitamos de Dios o lo que necesitemos de Dios, lo que Dios nos ha concedido. Si nosotros nos acercamos a Dios a pedirle algo, cuando tenemos este conocimiento de lo que Él nos ha concedido y por qué nos lo concedió, nosotros nos vamos a acercar a Él en humildad, sin exigencia, sin vanagloria, pero con fe, confiados en el mérito de la muerte de Jesús en la cruz. No nos vamos a acercar con arrogancia ni con jactancia, ni porque es que yo ayuno mucho, Señor, tú estás obligado a darme esto o a darme aquello. Yo oro mucho, yo no duermo, yo escasamente duermo 1 hora en la noche porque el resto paso vigilando 7 días a la semana. No es por mi mérito. Estas cosas hay que hacerlas, pero hay que entender que si yo las hago, si tú las haces, es por la gracia que nos es concedida en el Espíritu. Y no son argumentos para venir con exigencias delante de Dios, sino delante de Dios venimos porque Cristo fue el que nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, que es su cuerpo, que es su carne. Él con ese sacrificio nos hizo aceptos ante Dios y podemos, pues, por eso podemos entrar con confianza al trono de su gracia. Entonces, la provisión total y completa que todo creyente pueda necesitar aquí en la tierra, ya Dios nos la ha concedido. Mira cómo lo pone el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, versos 3 y 4, y este lo citaba nuestro pastor en días anteriores. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire que nos han sido dadas. El pastor decía, no nos van a ser dadas, nos han sido dadas ya. Porque ya Dios nos los concedió. Y miren que es todas las cosas, no algunas. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, todo lo que tú y yo podamos necesitar en esta vida y en la venidera, se desprende y se recibe solo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que Pablo dice por allá en la carta a los Corintios, en la primera carta, pero en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada, en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, no dicen algunas, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Era el énfasis que marcaba el Espíritu, todas las cosas, todas las cosas. Estos pasajes que hemos leído en Romanos 8, el que hemos leído en 2 de Pedro 1, y que acabamos de leer 1 Corintios 1, y el que vamos a leer ahora, habla de todas, 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 todas. Esa es nuestra herencia en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 expresa esta realidad de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, no con algunas, no con toda. Primera carta a los Corintios 3, 18, 23, que fue el texto de donde se desprendió el título del último mensaje que Dios dio a través de nuestro pastor. Dice primero a los Corintios 3, desde el verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ahí está la sabiduría de este mundo excluida. Lo que es sublime para el hombre, para Dios es abominable, es insensato. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí está lo que Dios nos ha concedido, todo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Sean los ministros, el pastor mencionaba que los ministros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, son un regalo, son un don de Dios para la edificación de la iglesia. Eso nos pertenece a nosotros. Nuestro pastor Freddy es nuestro, nuestra pastora es nuestra. Nosotros le podemos disfrutar. Y cuánto bien nos han hecho. Los ministros de alabanza son nuestros, las maestras de los niños son nuestras. El mundo, dice la palabra, que una de las promesas es que regiremos las naciones de este mundo un día con Cristo con vara de hierro. Eso es nuestro también. La vida, porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida es nuestra, Cristo es nuestro. La muerte, Él gustó por nosotros la muerte, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Digo, yo he venido para que tengan vida, yo voy a gustar la muerte en lugar de ustedes, para que tengan vida en abundancia. Y por eso podemos decir hoy, que el día que muramos nos vamos a ir en ganancia. No por arrogancia, sino porque es lo que está escrito, y la muerte representa una ganancia para nosotros que estamos en Cristo. Y no es para todo el mundo, es para el que está en Cristo, verdaderamente en Cristo. El mundo presente y el mundo venidero, lo porvenir, también es nuestro, esa es nuestra herencia. Ese énfasis lo marcaba nuestro Dios el domingo anterior. Y en el servicio anterior a ese, ese mismo domingo, Dios mencionaba algunas cosas de entre todas las que Él nos ha concedido. Mencionaba que Dios nos concedió salvación, de que Dios nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda. Y cada uno de estos puntos Dios nos los explicaba. Decía nuestro pastor que hemos recibido también la reconciliación con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Cristo es nuestra paz. Y que Dios no solamente nos reconcilió con Él, sino que nos dio también el ministerio de la reconciliación. Es una tarea que nos ha dado. Eso es otra cosa que Dios nos ha concedido. Nos ha dado la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios ha concedido, y esto es importantísimo, provisión para nuestra sanidad.
Esa provisión ya fue hecha en la cruz del Calvario. Y hay muchas cosas más. Pastor decía, tengo abundancia de información aquí, pero no la puedo soltar toda en un solo servicio. Y es cierto. Y cada uno de estos puntos daría en sí no solamente para un sermón, sino para una serie de prédicas. Pero en estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera centrarme en una de esas cosas que Dios nos ha concedido. El pastor mencionaba que Dios nos ha concedido el ser hechos justicia de Dios en Cristo, o sea, la justificación. ¿Por qué quiero centrarme allí? Porque Dios nos exhortaba a través del pastor que hay que insistir en enseñar estas verdades, porque el pueblo las necesita para vivir en victoria, para no vivir en derrota, para no vivir en frustración, para no vivir en amargura, para no vivir en enfermedad, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recordaba el Señor el domingo pasado. Entonces he escogido porque una de las cosas que son causales principales de que un creyente viva en derrota es el pecado. El caer reincidentemente en lo mismo, el fallarle a Dios con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y no poder vencer aquello que te abofetea en la intimidad. Y he encontrado por la palabra, y cuando el pastor lo mencionaba, que la contra para eso es lo que Dios nos concedió al darnos su justicia. La justicia de Dios, si la recibimos por la fe, dice la palabra, reinaremos en vida. Es un don, es un regalo. Y eso es lo que le hace la contra, eso es lo que elimina el pecado de nuestra vida. Así que me voy a centrar en estos últimos 5 o 7 minutos en eso que Dios nos ha concedido. En la justicia de Él, para contrarrestar los estragos del pecado en nosotros. Entonces, el último punto que quiero tocar es que Dios nos ha concedido el ser hechos justicia de Dios en Cristo. Y eso está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda a los Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a repetirlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué fue lo que nos concedió Dios aquí? El pastor hablaba el domingo anterior. Si lo pudiésemos poner en otras palabras, bueno, Dios nos concedió que todo el mal que debía recaer sobre nosotros, no vino sobre nosotros, sino vino sobre Jesús, para que todo el bien que solo Jesús se merece, por su justicia, pudiera estar disponible para nosotros. Voy a repetir esto. Dios nos concedió que todo el mal que debería recaer sobre nosotros por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, por nuestra rebeldía, no recayó sobre nosotros, sino vino sobre Jesús ahí en la cruz, para que todo el bien que solo Jesús se merece por su justicia, porque fue el único que vivió una vida justa de principio a fin, ese bien pudiera estar disponible para nosotros. Cuando uno va entendiendo eso, tú vas perdiendo el apetito por el pecado y lo vas aborreciendo cuando sabes lo que le costó al maestro pagar por ese pecado. Mire cómo lo pone Isaías 53, un capítulo que leemos muy a menudo. En el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto es lo que tenemos que tener presente para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Eso es algo que Dios nos concedió. Dios nos concedió el que el pecado no fuera cargado sobre nosotros, sino que lo cargara Jesucristo. Nosotros nos hemos descarriado, nosotros nos hemos apartado. Hablo del hombre cuando está en su condición de primer nacimiento, en el hombre natural.
Cada quien toma por el camino que mejor le parece. Como dice la palabra, la humanidad cambió la gloria de Dios por la mentira. Eso lo dice Romanos 1. Todos nacimos apartados de nuestro Señor, cogiendo nuestro propio camino. Todos, por muchos años, vivimos como nos dio la gana, como mejor nos pareció. Y quedan evidencias de eso porque eso salía por nuestra boca. Nosotros éramos de los que decíamos, yo vivo mi vida y otro que la sufre. Y digo que de los que decíamos porque yo recibo que nadie creyente y fundamentado saca esto por su boca. Porque ya tú no vives tu vida. Es Cristo el que vive en ti. O debería vivir en ti, debería vivir en mí si yo he recibido esto. No, que yo creo en Dios a mi manera. Eso salía de nuestra boca por muchos años. Yo no necesito congregarme para estar cerca de Dios. Mentira de la carne. No, es que yo no puedo dejar la parranda, no puedo dejar la fiesta, porque esa es mi forma de enfrentar los problemas. Bebiendo con mis amigos. Yo siempre he sido así. No es que yo salí iracundo a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo. Es una línea, es una cadena hasta Adán, claro, hasta Adán. Así se hablaba, pero ya nosotros no hablamos así porque Cristo pagó para que nosotros no anduviésemos en nuestro camino, sino que viviéramos a la manera de Él. Ahora me he centrado en esto porque investigando el concepto de pecado, que es aquello que nos derrota cuando le damos lugar, encontré que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es una palabra fuerte para el que la recibe por el Espíritu Santo, el entendimiento de lo que es pecado. Decía lo que encontré y leo textualmente. El término pecado no se refiere solamente a hacer lo malo. Recuerden que toda transgresión es pecado, dice la palabra. Sino también se refiere al castigo y a los juicios que vienen como consecuencia de hacer lo malo. Es una palabra que lo incluye todo. Es decir, que la palabra pecado, la palabra iniquidad, incluye no solamente lo malo que uno haga, sino los juicios y los castigos de Dios sobre ese pecado o sobre esa maldad. Entonces la revelación es de lo que Dios nos ha concedido a ese respecto. ¿Y qué fue lo que Dios nos concedió? Que Dios no visitó esa maldad y ese pecado en nosotros, sino que lo visitó en Jesucristo. Y no solamente el nuestro, sino el pecado de toda la raza humana, con las consecuencias desastrosas y horrorosas que todos esos pecados traen. Todo eso vino sobre Jesús en la cruz. Él se hizo el depositario de toda maldad, de toda perversidad, porque así lo decretó, lo designó Dios. ¿Para qué? Para que a cambio Dios pudiera hacer que el bien estuviera disponible para nosotros, que creemos en Él. Eso habla del glorioso intercambio y el pastor lo mencionaba el domingo anterior, que fue ordenado por Dios, donde todo el mal que por justicia debería recaer sobre mí, sobre ti, sobre la raza humana, sobre cada uno de nosotros individualmente, fue derramado sobre Jesús para que todo el bien que se desprendía de la obediencia perfecta de Jesús quedara completamente a disposición nuestra. Mira Isaías 53, donde estábamos ahí la última cita, pero salta el versículo 10, dice, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ese enemigo que nos mantiene en derrota, cuando se lo permitimos. O sea, cuando Cristo haya puesto su alma como una ofrenda por el pecado, lo cual ya hizo, cuando su vida sea puesta como ofrenda por ese pecado, mire lo que ocurrirá. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. O sea, Él puso su vida en expiación por nuestros pecados.
Así que, mis hermanos, esto que Dios nos concedió es grandioso, es grande. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo leo nuevamente, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, con lo que quiero concluir es que tú no tienes que luchar por hacer lo mejor, el mejor esfuerzo para ser justo y justificado delante de Dios. Recuerden que ser justificado por Dios es ser declarado justo como si nunca hubieras cometido una maldad. No tienes que luchar, no tienes que fajarte. Solo tienes que recibir por la fe la justicia de Cristo. Y solo es la justicia de Cristo la que garantiza entrada al reino de Dios. Cualquier otro nivel de justicia que tú te inventes y que yo me invente es insuficiente. Así que siendo la justicia de Cristo inalcanzable por algún ser humano, lo único que nos queda es recibirla por la fe. Ese es el énfasis en este cierre de este mensaje. Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Esa justicia se recibe por la fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo expresas esa fe? Esa fe, si eres justo, se manifiesta a través de un deseo vehemente por alcanzar, por perfeccionar esa justicia en tu diario vivir. La Biblia la llama hambre y sed de justicia. Hambre y sed son deseos fuertes, son anhelos fuertes, en este caso del corazón, de ser justo. Cuando ya tú descubres que estás harto del pecado, que estás harto de la vida de pecado, estás harto o harta de equivocarte, de fallar, de mentir, de traicionar, de vivir de enojo en enojo, de ira en ira. Cuando estás harto de ofender a los seres que más te quieren, empiezas a desarrollar un hambre y una sed porque la justicia de Cristo se manifieste en ti. Y dice la palabra que cuando esa hambre y ese anhelo es real en tu vida, tú eres un bienaventurado, tú eres feliz porque Dios promete saciarte. Mira cómo lo dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si te conectaste a esta transmisión buscando justicia, mi hermano, buscando ser justificado por Dios y romper con el pecado que te mantiene en derrota, aquí Dios te sacia. Quedarás abundantemente satisfecho, generosamente satisfecho de parte de Dios. Tal vez hay otros que se hayan conectado no buscando la justicia de Dios, sino buscando otra cosa de primero, buscando bendiciones, buscando poder, buscando unción, sanidad, prosperidad, buscando un empleo. Otros buscando novio, novia, esposa, dones espirituales. Y estas cosas es bueno buscarlas, porque esto está dentro de todo lo que Dios nos ha concedido. No me malinterpreten. Pero si tu problema es de pecado, antes de buscar estas cosas que acabo de mencionar, debes buscar la justicia de Dios. De primero, esa es la prioridad, ese es el orden. Antes de buscar bendiciones, poder, unción, sanidad, prosperidad, busca el ser justificado por Dios. Y esta noche está esa justicia a disposición de Dios. A disposición tuya y mía de parte de Dios si la necesitásemos. Como todos estamos en necesidad de ella. Es de primero, o sea, las prioridades hay que ordenarlas. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que Dios nos ha concedido, pero la justicia de primero. Es el prerequisito. Ahora entendemos por qué Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender esto que Él nos ha concedido, el ser hechos justicia suya,
en Cristo. Esto nos garantizará que reinemos en vida, que vivamos una vida victoriosa, que rompamos con el pecado, que le demos la espalda por completo. Y cierro con esta cita, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión, sea el pecado, de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese es mi deseo para ti y ese es mi deseo para mí en esta noche. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta recopilación de pasajes, de información que hemos obtenido, Padre, al volver a escuchar las enseñanzas que nos trajeras en servicios anteriores a través de nuestro pastor. Gracias por establecernos un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios en misterio, esa sabiduría predestinada. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, entendemos y percibimos un poquito más todo lo que tú nos has concedido, que precisamente es todo. Todas las cosas que pertenecen a esta vida y que pertenecen a la piedad, tú nos las has dado. Gracias, Señor, por hacernos énfasis en algo que nos conviene, que es que una vez adquiramos este conocimiento debemos hablarlo, porque Pablo lo hablaba, dice, lo cual también hablamos, usando las palabras del Espíritu, porque nos conviene sacar por nuestra boca este conocimiento, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestro diario vivir, para que podamos reinar en vida, pero también sacarlo por nuestra boca para compartirlo con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y con todo aquel que tú nos pusieres en el camino. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir meditando en estas cosas, a seguir apropiándonos de ellas. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros no tenemos maestría, no tenemos doctorados, no tenemos títulos, no somos los superintelectuales, pero no somos muchos nobles, como dice la palabra. Pero tú escoges a lo pequeño, a lo que ni siquiera es inteligente y le das la mente de Cristo. Padre, qué privilegio, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra. Ayúdanos a disciplinarnos en la lectura, en el estudio, en la memorización. Y ayúdanos a tener comunión contigo, Señor. Porque entre otras cosas, este conocimiento separado de ti no nos es de provecho, nos puede envanecer. Pero ayúdanos a cultivar una vida de oración más sólida, más profunda, más robusta, donde estas cosas se afinquen en nuestro corazón y salgan por nuestra boca. En el nombre de Jesús. Padre, oramos por todas las personas que se conectaron y que han pedido oración por diferentes necesidades. Sana al que está enfermo, salva al que necesita salvación, liberta al que está cautivo por demonios, sana heridas, Señor. Trae perdón, trae reconciliación, trae paz al que está atormentado. Trae provisión, Señor, porque tú nos has enriquecido en todas las cosas. Tú nos das todas las cosas abundantemente y sin reproche. Ayúdanos a afianzarnos esta noche en tu justicia, para no pecar más contra ti, para vivir en victoria, para reinar en vida. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra casa MR, Señor, a la cual bendecimos y por la cual te damos honra. Y gracias porque está cerca, Señor, la presencialidad total y completa. Ya nos has dado una degustación de algunos servicios presenciales, por lo cual te damos gracias. Pero anhelamos y recibimos que pronto será total la presencialidad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, el tiempo avanzó. Este servicio y este mensaje han llegado a su parte final. Damos gracias a todos aquellos que se conectaron y siguieron fielmente lo que Dios
estaban compartiendo en esta oportunidad. Recibimos galardón y recompensa para cada uno de ustedes por su fidelidad y por su diligencia al responder al llamado de Dios. Gracias a nuestros pastores por liderarnos, por presidirnos en cada servicio que nosotros le ofrecemos a nuestro Señor. Y gracias por la oportunidad y la confianza al permitirnos compartir estas cosas. Ahora nos disponemos a recibir la bendición final. Levantamos nuestras manos en reverencia, en gratitud, en gozo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con el ministerio de la reconciliación, y todo el pueblo que está escuchando dice amén. Y nos saludamos allí donde estemos los unos a los otros en el vínculo perfecto del amor. Mis queridos hermanos, es mi deseo que las horas y los minutos que le queden a este día, a esta noche, lo puedan disfrutar al máximo en el Señor y en esto que Él nos ha concedido. Que tengan una muy buena noche con su respectivo y merecido descanso y un mejor y bendecido despertar. Hasta la próxima. Bye bye. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.